Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Gyanang Yana Shalakaya Chatsurumilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovishtam Stapitan Yena Bhutale Swayandrupa Kadamahyam Dadati Shwapadam Tikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namacharya Varaja Vanaspada Samurtaje Guru Sevai Kanistaya Vaishnavanam Priyadacha Patitanam Samudhar Tava Purnanu Kirtanai Radhadasya Vidatre Sri Gopanandayate Namaha Radha Madhava Padapadma Rasikan Rupa Nuga Sarvada Sechetani Matanusara Charitam Prajam Parivrajaka Nirdishte Rasaraja Hridayitaya Kunjeva Santan Mudha Srimatam Pranatwasmi Bhakti Hridaya Bhaktiavanakyam Gurum Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamaram Sri Gurum Vaishnavam Cha Sirupan Sagrayatan Sahagana Ragunatam Tan Sajivan Sadvaitan Savadutam Parijana Sahita Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakambitam Cha Panchakalpata Rubhya Cha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este intento de glorificar al Ser Supremo y especialmente hoy celebrando el día de Sri Rupa Goswami. Entonces, esta pequeña ofrenda de estudiar su obra por toda la eternidad. Entonces parece que nos va a tardar todo el resto de la eternidad el Bhakti Rasamrita Sindhu. Llevamos 83 clases y hasta ahora vamos en el primer océano, el océano oriental, en la segunda ola titulado Sadhana Bhakti. ¿Qué es lo que nos corresponde? Somos sadhakas. No somos siddhas, somos seres perfectos. Tampoco somos karmis, personas que solamente están apegadas a la acción fruitiva. Estamos en una categoría especial de jiva. No somos vada-jivas, almas eternamente condicionados. Tampoco somos nitya parikar, eternos asociados de Bhagavan. Tampoco somos sadhanasiddhas, no hemos alcanzado la perfección en nuestro sadhana. Entonces, ¿qué somos? Sadhakas. Somos almas que a pesar del condicionamiento, del karma, de los samskaras, de los vasanas, de los anartas, hemos decidido en esta vida quiero servir a Krishna y estamos esforzándonos. Y el día de hoy, por las bendiciones de Sri Rupa Goswami, esto es posible. Por las bendiciones de nuestro Guru Varga, por las bendiciones de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien vino a traer conciencia Krishna Occidente, de sus discípulos y de todos los devotos, predicadores, los sadhus, los devotos que también están en los diferentes lugares manteniendo las comunidades, los devotos que asisten a los programas, que asisten a los templos, por la misericordia de todos ellos, entonces podemos hacer en nuestra vida algo valioso y ocuparnos en Harikatha, en glorificar a la Suprema Personalidad de Dios. Texto número 109. Hari Vasara Sammano Yatha Brahma Vaibharte Sarva Papa Prashamanam Punyam Atyantikam Tatha Govindash Maranam Nrinam Ekadashyam Uposanam. Observar el ayuno de Ekadasi. Acá entonces se le da el nombre de Sri Rupa Goswami a Hari Vasara, el día del Señor Hari, el día más querido para el Señor Hari.
el día en que puedes acercarte a Hari. Ayer tuvimos la fortuna de observar Ekadasi, pues espero que todos lo hayan observado. En el Brahma Vaivarta Purana se explica que el observar el ayuno el día de Ekadasi, es decir, el 11º Titi o día lunar, tanto de la luna creciente como de la luna menguante, es decir, hay 12 Ekadasis durante el mes, nos permite avanzar espiritualmente. ¿Por qué? Porque observar el Ekadasi permite que el ser humano destruya todas las reacciones de sus pecados. Otorga ilimitados méritos piadosos, nos vuelve virtuosos y nos permite recordar al Señor Govinda. Ahora, ya sabemos, el principio básico no es tan solo ayunar, sino aumentar nuestra fe y amor por el Señor Govinda. Pero pues, ¿por qué se recomienda el ayuno ese día? Para minimizar el tiempo que utilizamos en cocinar, en comer, en atender nuestro cuerpo. Entonces la idea es minimizar nuestras necesidades básicas para tener más tiempo para hacer vayan. Pero ya sabemos, de acuerdo al tiempo, el lugar, la circunstancia, uno tiene que adaptar las diferentes reglas y regulaciones establecidas en los sastras. Entonces lo que sí se debe evitar es consumir granos, pero de acuerdo a nuestra condición física, mental, a nuestra salud, a nuestra edad, podemos observar diferentes días de ayuno. El día de Ekadasi es un día especial para recordar a Krishna. El resultado de cualquier actividad espiritual que hagamos durante este día se ve potenciado cientos de veces. Entonces, mi esposa, Karuna, ella tiene que hacer muchas actividades en la empresa porque tienen algo muy importante que van a hacer en la empresa y ha estado muy ocupada. Entonces ayer ella decía, no, voy a seguir trabajando derecho toda la tarde también, hasta la noche, y más bien mañana hago el columpio para sus señorías. Yo le dije, no, más bien haz hoy el columpio y mañana terminas el trabajo. ¿Por qué? Porque hoy es Ekadasi y todas las actividades que tú hagas el día de hoy se potencian y en Ekadasi Srimati Radharani da la bendición de otorgar amor por Dios, amor por el Señor Govinda. Entonces ella ahí muy contenta, después de haberle dicho eso, estuvo hasta por la noche haciendo el columpio para que pudiésemos columpiar a sus señorías. De eso se trata, de que todo nuestro vayan se potencie el día de Sri Ekadasi, por eso tenemos que tomar ventaja y en la medida de lo posible ocuparnos en vayan. El ayuno de Ekadasi se observa 2 veces al mes en el 11º día de la luna tanto creciente como menguante. Este día podemos hacer ayuno seco o Niryala Ekadasi. Podemos tomar agua o si no tenemos esta capacidad, entonces podemos hacer anukalpa, es decir, hacer una comida al día. Y en el Hari Bhakti Vilas se explica qué se debe comer y qué no se debe comer. ¿Por qué? Porque si escuchamos a los diferentes devotos nos podemos enloquecer. Uno dice esto está prohibido, esto no está prohibido, esto es sí, esto no. Pero también puede ser respetable si un acharya, un sadhu dice lo vamos a hacer de esta manera, pues si es tu guru tú sigues generalmente la instrucción de tu maestro espiritual. Pero pues yo digámoslo acá tenemos devotos que son ya iniciados por diferentes maestros espirituales, entonces acá yo no puedo decir es que este gurú dijo, porque el otro va a decir, pero mi gurú dijo otra cosa. Por lo tanto, acá yo me remito al Goswami Granta, los libros de los Goswamis, que son Praman para todos. Y el Hari Bhakti Vilas de Sanatan Goswami, de Gopal Bhatta Goswami, dice, hasta itani abrata gani apomulam phalam paya havir brahmana kamya cha gurur Bachanam, Aushadam. Entonces, hasta Itani. Hay 8 cosas que se pueden comer en Ekadasi y no afectan el ayuno de Ekadasi, el ayuno de granos. ¿Qué se puede? Agua, yal. Se pueden raíces, mulam. Se pueden falan, se pueden comer frutas. Se puede comer leche, tomar leche. Se pueden comer los remanentes de un sacrificio de fuego, es permitido. Se puede comer cualquier cosa que un brahmana nos pida que comamos y se puede comer cualquier cosa que el maestro espiritual nos pida que comamos.
Entonces, ahí está el ejemplo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, pues ellos eran muy estrictos, todos sus ayunos normalmente secos, durmiendo en el piso, y el ayuno completo de Ekadasi empieza un día antes y termina un día después, es decir, son más o menos 3 días de ayuno, de austeridad, de vigilia el día de Ekadasi para tener el 100% del mérito. Pero entonces Bhaktivedanta Amado Goswami Maharaj tenía que ir a una función de prédica y entonces Srila Bhaktisiddhanta le dijo, come, y si no hay prasadam sin granos, come arroz o come granos para que tengas fuerzas para ir a predicar. Y pues él no lo hizo porque estaban todos sus hermanos espirituales. Y entonces él dijo, no, si yo lo hago después me van a politiquear, me van a decir, tú rompiste este caso y tú comiste granos, entonces yo mejor no como granos. Y en ese sentido pues dijo, no, Gurudeva, yo puedo estar así y así voy a ir a predicar. Y después él decía en las clases y él le decía a los discípulos que pues él sentía todavía tristeza porque él había desobedecido la instrucción de su maestro espiritual. Por eso acá se explica cualquier cosa que el maestro espiritual nos pida que comamos. Entonces normalmente el maestro espiritual no te va a pedir que comas granos en Sri Ekadasi, pero si por alguna circunstancia el maestro espiritual te dice en Ekadasi que comas granos, no vas a recibir ninguna reacción pecaminosa por comer granos en Ekadasi, pero bajo anugatya de un maestro espiritual calificado. Pero si cualquier loco te dice, Prabhu, ¿cómo es esta roscón hoy de Ekadasi? No, muchas gracias. No, namaste, namaskar, distancia prudencial, déjeme acá tranquilito con mi ayuno de Ekadasi. Y también aushadhi. Aushadhi significa medicina. Pues alguna persona está en un tratamiento médico y no puede suspender la medicina y le colocan un excipiente, tiene algo de harina o algo así, él puede tomar la medicina y es permitido dentro del Ekadasi. Entonces, como se dan cuenta, sí hay unas directrices, pero también hay una flexibilidad, o si no caemos en niyama graha, seguir reglas y regulaciones solo por seguirlas sin entender el por qué o el para qué, o por otro lado, rechazar las reglas y actuar de manera caprichosa, y ya sabemos que ambos son obstáculos en el desarrollo del Bhakti. Texto 110. Dhatri Ashwatthadi Gaurabham Yataskande Ashwata Tulasi Datri Go Bhumishura Vaishnava Pujita Pranata Dhyatha Shapayanti Nrinam Agham. Respetar el árbol Ashwata, el árbol baniano, el árbol Amalaki y otros árboles sagrados. En el Skanda Purana se menciona que las reacciones de todos los pecados de un ser humano son purificadas cuando se adora, se reverencia y se medita en el árbol de Pipal, en Tulasi, la albahaca sagrada, en el árbol baniano, en la vaca, en los brahmanas y en los Vaishnavas. Entonces, Sri Jiva Goswami dice que el árbol Ashwata es uno de los vibhutis u opulencias místicas del Señor Krishna, por lo tanto debe ser respetado y adorado. Y en el Bhagavad Gita, en el capítulo 10, ¿cómo se llama el capítulo 10? La opulencia del absoluto. Allí se explican los diferentes vibhutis del Señor Krishna, capítulo 10 del Bhagavad Gita, Ashwata Sarva Vrikshanam Devarashinam Cha Narata Gandharvam Chitraratha Siddhanam Kapilo Munihim. De todos los árboles yo soy Ashwata, el árbol baniano. ¿Por qué? Porque el árbol baniano tiene las raíces hacia arriba. Entonces, asimismo, este mundo material, entonces nace un árbol baniano que tiene la raíz en el mundo espiritual, por eso es un reflejo del mundo espiritual, y sus ramas descienden y generan todas las diferentes entidades, todas las diferentes modalidades, todos los diferentes frutos del karma que estamos degustando apetitosamente cuando veamos a Sri Govinda, quien está en la misma rama del árbol y es nuestro eterno amigo, benefactor, bien queriente. Y cuando de nuevo volteamos la mirada hacia él, Antar Mukh, cuando miramos hacia él y nos damos cuenta que él está ahí, Suhrida, nuestro bien queriente, empieza el proceso de yoga, de vínculo y de conexión y desconexión con los frutos del karma. Entonces, este universo material se asemeja al árbol baniano. Por eso el Señor Krishna dice, de los árboles yo soy el árbol baniano.
y de los sabios entre los semidioses yo soy Narada. Entonces, el Narada Muni es considerada una encarnación del señor Krishna y también es considerado un Shakti Avesa Avatar. ¿Qué tipo de Shakti tiene Narada Muni? Él tiene el poder de otorgar Bhakti a las jivas. De los Gandharvas yo soy Chitraratha, que es el principal entre todos los Gandharvas, pero la principal entre todas las Gandharvis es Srimati Radharani. Entonces Srimati Radharani es experta en todos los Vedas, como el Gandharva Veda, que tratan de la música, que tratan de cantar, que tratan de tocar instrumentos musicales. Entonces por eso todos debemos aprender a tocar muy lindo los instrumentos musicales en el Vayan. ¿Para qué? Para así poder ayudar en ese servicio a Srimati Radharani, quien es muy experta en el Sangit, en todo el arte musical, es muy experta. Entonces por eso fue que Srila Bhaktisiddhanta llamó a sus deidades adoradas Sri Sri Guru Gauranga Gandharbika Giridhari. Porque en el estado de Bali, Rupa Goswami, Raghunath Goswami explica 108 nombres de Srimati Radharani. Vamos a ver si de pronto en Kartik estudiamos los nombres de Srimati Radharani. Y el principal es Radha. Entonces, ¿qué significa Radha? Aquella que sirve perfectamente a Krishna. Es el significado de la palabra Radha. Y el siguiente nombre que se da en importancia es Gandharbika, porque ella es la principal entre todas las que saben el arte de cantar, el arte de danzar y el arte de tocar instrumentos musicales, y ella es la que entrena a todas las diferentes sakis para que ellas también aprendan los instrumentos y para que puedan entonces deleitar al Señor Krishna cuando tienen sus pasatiempos de Samboga, de unión. Entonces, entre los seres perfectos, Siddhanam, entre los siddhas, los que hayan alcanzado la perfección, ¿quién es el Señor Krishna? Kapila Muni. Kapila Bhagavan Ki Jai, tercer canto del Srimad Bhagavatam, las enseñanzas de Kapila Deva a su madre Devahuti, donde explica toda la filosofía Sankhya. El Señor mismo se manifiesta en este mundo para el beneficio de las vacas y de los brahmanas. Y debido a esto, tanto las vacas como los brahmanas deben ser servidos y reverenciados. Entonces, personas ignorantes se burlan de nosotros porque adoramos las vacas. Y ellos, a cambio, entonces las mandan a los mataderos, las descuartizan y se las comen. Pero en la cultura védica sí reverenciamos a las vacas y no somos una cultura primitiva, porque las culturas primitivas, entonces, generalmente se basan en el animismo. Incluso las culturas primitivas o aborígenes son más evolucionadas que la cultura moderna, porque en las culturas animistas por lo menos se representaba el tótem que estaba en relación al significado del espíritu que guardiaba los diferentes aspectos, que era el guardián de los diferentes aspectos de la naturaleza material. Pero en la cultura positivista, entonces no se cree en Dios, no se cree en la existencia del alma, no se cree en la existencia de una inteligencia superior. ¿Y cuál es la consecuencia de todo eso? Que estamos destruyendo el medio ambiente, estamos llenos de guerras, estamos cada vez con más enfermedades, ahora viene la viruela del mono, qué sé yo, y al final cada vez hay más sufrimiento en la sociedad humana. Ese es el resultado de la ciencia atea, de la ciencia positivista. Mientras que, por otra parte, en la cultura védica respetamos a las vacas, respetamos a los brahmanas, porque tienen conocimiento espiritual, respetamos a los Vaishnavas, a los sirvientes de Vishnu, respetamos a las montañas y entre ellas adoramos a Giriraj Govardhana, porque es Hari Dasabharian, el más elevado de todos los devotos del Señor Hari. Respetamos a los ríos sagrados, especialmente al río Yamuna y al río Ganges. Respetamos al monte Sumeru, respetamos el sol, Surya Narayan, respetamos a Krishna Chandra, respetamos al señor Ram, quien desciende de la dinastía del sol, respetamos al señor Krishna, quien desciende de la dinastía de la luna, respetamos el universo entero y respetamos la fuente de la creación, Vasudeva Sarvaniti Sadmahatma Sudurlavaha. Todo viene de Vasudeva y todo debe ser ofrendado a él. Podemos repetir después de mí, por favor. Namo, Brahmanya, Devaya, Go Brahmana, Hitaya Cha, Jagadhitaya, Krishnaya, Govindaya, Namo Namaha. Permíteme ofrecer mi respeto
Namo Namaha, mis respetuosas reverencias al Señor Krishna, quien es la deidad adorable de todos los brahmanas, quien es el bien queriente de las vacas, quien es el bien queriente de los brahmanas y quien siempre está beneficiando al universo entero. Ofrezco mis dandavats una y otra vez a la personalidad de Dios, quien es conocido como Krishna y Govinda. Los Vaishnavas y Tulasi han sido incluidos en este verso del Skanda Purana para indicar que también deben ser para nosotros objeto de reverencia y objeto de adoración. Para los brahmanas, los objetos de adoración más importantes son los brahmanas y las vacas. Y para los Vaishnavas, los objetos de adoración más importantes son los Vaishnavas y Tulsi Maharani Jai, Tulsi Maharani Ki Jai. El culto a las vacas es de particular importancia para aquellos que han dedicado sus vidas al Señor Gopala. ¿Por qué? Porque pues el Señor Krishna, su trabajo, y lo hace ad honorem y con mucha felicidad, es cuidar 900,000 vacas todos los días y llevarlas a pastorear en Govardhan. Y él es muy feliz llevando a pastorear a las vacas y las quiere muchísimo. Entonces, si tú quieres agradar a Govinda, pues tienes que querer y amar y respetar a las vacas. Pero si no lo haces, entonces no vas a obtener amor por los pies del loto de Sri Govinda. Se dice en el Gautamilla Tantra que se debe rascar suavemente el cuerpo de una vaca. Entonces acá estamos acostumbrados a rascar el cuerpo del perro, de paprika, porque es lo que más tenemos a la mano, pero es más auspicioso rascar a una vaca. Incluso un brahmana no debería tocar un perro. Tenemos que darle un bocado de hierba. Entonces, por ejemplo, en Brindavan, al lado del templo de Srila Narayana Maharaj, de Gopinath Bhavan, uno ahí venden una canastica con hierba fresca y uno compra una canastica por 10 rupees tal vez y se la da a la vaca y la vaca es muy feliz. Y esas vaquitas de ese lugar son muy afortunadas porque están bien alimentadas. Lamentablemente en muchos otros lugares de Brindavan las vaquitas comen plásticos. Debe uno circunvalar a la vaca, es muy auspicioso, y acompañarla caminando con el lado derecho de nuestro cuerpo hacia ella. Si las vacas están en condiciones agradables y cómodas, el Señor Gopala se sentirá muy satisfecho y nos bendecirá. Entonces estamos viendo, ¿no? Desafortunadamente, guerra en Irak, guerra en Gaza, guerra en Venezuela, guerra en África hace muchos años, posibles guerras con Corea, guerra con Rusia. Y la pregunta es, bueno, ¿ellos están participando de la matanza de los animales, especialmente de la vaca, o no? Entonces, pues, Srila Prabhupada dice, la reacción kármica de las personas que matan a los animales es que después entre ellos se van a matar unos con otros. Por lo tanto, no le echemos la culpa solamente al gobierno, porque eso es una posición como de reduccionista de la problemática. Tengo que mirar si yo también estoy participando de algún tipo de violencia. Y pues si yo genero violencia, entonces viene una reacción de violencia a mi vida. Y si yo genero paz, armonía, balance, viene una reacción de paz, armonía y balance a mi vida. Ahora, esto no es que yo me lo estoy inventando y soy activista de los animales, no, esto está escrito en el Manu Samhita. El primer legislador de la humanidad, Manu, explica. Manu Samhita, capítulo 5, textos 51 y 52. Por otra parte, si se maltrata a la vaca u otros seres vivos sin necesidad, se tendrá que pagar por este pecado. La persona que come la carne del animal muerto no es la única que debe pagar la reacción kármica. Al respecto, el Manu Samhita declara, aquel que permite la matanza de un animal, aquel que lo corta, aquel que lo mata, aquel que lo compra, vende la carne, aquel que lo cocina, aquel que sirve, aquel que lo come, deben considerarse todos culpables de cometer el pecado de matar un animal. No existe pecado mayor tal que en lugar de adorar a los devas y a los antepasados, ponerse a comer la carne de otros seres. La única circunstancia en la que es necesario matar los animales para el consumo es en el caso de emergencia. Entonces, si vieron que hay una película que fue basada en un caso real de un accidente y cayó un avión y cayó en una zona montañosa, en una región donde solamente había nieve y pues unas personas murieron y los otros estaban muriendo de hambre y pues que les tocó comerse la carne
de los seres humanos que habían fallecido y con eso pudieron sobrevivir. Entonces allí, en ese caso, ellos no cometieron ningún pecado por comer carne. ¿Por qué? Porque era una cuestión de emergencia. Pero acá en el paraíso de los vegetarianos o de los veganos, sí, yo ahora estaba en la plaza de mercado de Palo Quemado y es increíble. Estamos en el paraíso de los vegetarianos. Cuánta cantidad de frutas, de verduras, de vegetales, no hay excusa para tener que comer carne. Entonces allí, si tú simplemente por gratificar la lengua comes carne, ahí cometes pecado. No los quiero asustar, pero esto es lo que dice el Manu Samhita. Por el contrario, cuando hay granos, hojas, frutas y alimentos similares disponibles para consumir, lo único que motiva a la humanidad a matar a otros seres es satisfacer su propia lengua, degustando sangre y carne, o para enriquecerse participando en la distribución o elaboración de la carne con sus deseos egoístas. Entonces ustedes pueden creer, ahorita en Brasil, una zona reserva forestal en la que viven jaguares, viven muchos animales, están a punto de destruirla para hacer una represa. Al lado de Chiribiquete encontraron que Éxito, en compañía de los narcoparapolíticos, habían deforestado no sé cuántas hectáreas para sembrar soya transgénico y granos transgénicos para alimentar el ganado. En la selva del Amazonas están destruyendo un ecosistema que ha demorado miles de años para desarrollar tal diversidad hasta el punto de que se considera el último pulmón del planeta y día tras día deforestan miles de hectáreas simplemente para alimento para el ganado. Y más del 50% del territorio en Colombia, que es una tierra tan fértil que podrá dar muchos diferentes alimentos para que no hubiese hambre ni pobreza en Colombia, es utilizada como monocultivo para tener pasto para el ganado. Entonces, todas estas personas que hacen esto simplemente por enriquecerse egoístamente, también van a tener que recibir un castigo. Semejantes actos violentos crean reacciones contrarias a la satisfacción. Por este motivo hay tantos avisos en el Manu Samhita. Mira este siguiente, capítulo 5, texto 45 del Manu Samhita. Aquel que lastima animales inofensivos con el deseo de satisfacer a sí mismo nunca encuentra felicidad ni en esta vida ni en la próxima. Una vaca es inofensiva, una vaca en su estado natural no agrede a nadie. Incluso un toro en un estado natural tampoco agrede a nadie. En esto del toreo, que pues afortunadamente ya lo prohibieron acá en Colombia, esos toros los torturan antes de que salgan a la arena y por eso ellos salen ya alterados, su mente, su psique, su cuerpo, a embestir. ¿Por qué? Porque les pinchan los testículos, les colocan vaselina en los ojos, los golpean, los ponen a aguantar hambre y pues obviamente cualquier persona en esa condición va a sentir ira y va a querer ir a embestir a alguien, no solamente un toro, cualquiera de nosotros. Pero incluso los toros de lidia en un ambiente natural, ellos tienden a ser pacíficos si nadie los está perturbando y tienen su alimento. Adilila, Chaitanya Charitamrita 17.166 Go Angeyata Lomatata Sahasra Vatsara Go Bhadi Raurava Madhye Pache Nirantara. Aquel que mata una vaca está condenado a pudrirse en una vida infernal por tantos miles de años como pelos tiene el cuerpo de esta vaca. Ahí está el nombre del infierno, Raurava. Sahasra, miles de años, Tata Sahasra. Entonces, si esto lo dicen los Vedas, si esto está en el Chaitanya Charitamrita, si esto está en el código de mano, presten atención, es por algo. Y pues la mayoría de nosotros acá de los Vaisnavas ya por misericordia no estamos consumiendo carne de animal, pero un acto de compasión y de misericordia en la medida de lo posible es ayudar a que nuestros familiares, nuestros amigos también opten por una alimentación más armónica y más compasiva. Porque esto es uno de los grandes puntos que está generando tanto sufrimiento, guerras, violencia y enfermedad al ser humano. Texto número 111. Sri Krishna Vimukayana Sangatyagam Yata Katyayana Samhitayam Varamhuta Varajwala Panjarantam Vyavashtitihi Na Shauri Chinta Vimukayana Sambasa Vaisasam.
Se debe evitar la asociación con aquellos quienes son adversos al Señor Krishna. En el Katyayana Samhita se afirma que es mejor estar dentro en una jaula en cuyo interior haya un fuego abrasador que permanecer en la asociación de quien es adverso al Señor Krishna. A través de este tipo de asociación indebida solo estamos trayendo ruina a nuestras vidas. Y el texto número 112, que es el último que vamos a leer el día de hoy, dice: Vishnu Rahasya Cha Alinganam Varan Manye Vyalam Vyagra Yalaukasham Nasangam Shalya Yuktanam Nana Devaika Sevinam. Se menciona en el Vishnu Rahasya lo siguiente: es mejor abrazar a una serpiente, a un tigre o a un feroz animal acuático que vivir en compañía de aquellos que están comprometidos en el servicio a los dioses con el objetivo de obtener ganancias mundanas, es decir, comerciantes de la fe. ¿Se han visto? Hay un programa de televisión que se llama Comerciantes de la Fe. Y ahí salen todas las sectas y cómo las sectas y los líderes de secta manipulan a los incautos simplemente para sus intereses egoístas. Entonces, mis queridos, esto tenemos que entenderlo en el contexto apropiado. Yo lo he explicado muchas veces porque lamentablemente, precisamente, sectas Hare Krishna manipularon a los incautos diciéndole: tu familia son karmis, son mala asociación, son materialistas, aléjate de tu familia, no vuelvas a hablar con ellos y ven y ríndete por completo a esta comunidad espiritual. ¿Y qué pasó? Si las comunidades crecieron y las familias se destruyeron. Y cuando las comunidades colapsaron, los devotos quisieron volver a sus hogares y la familia le dijo: usted nos abandonó y nos trató como karmis y fue ofensivo y abandonó sus estudios y su familia y la relación con nosotros porque usted era un gran trascendentalista y se fue a rendir a Krishna, y ahora en este momento está pidiendo de nuevo que le ayudemos porque ni siquiera tiene con qué vivir. Entonces, eso no es apropiado. En el mismo Manu Samhita se dice que antes de salir de la casa uno debe circunvalar a los padres 3 veces y tocar los pies, y si uno no lo hace, cualquier actividad que uno haga fuera de su hogar es considerada inauspiciosa. Entonces, en el Manu Samhita, en el Dharma Sastra, se explica que antes de cumplir el deber con Krishna, tienes que cumplir el deber con el Guru, y antes de cumplir el deber con el Guru, tienes que cumplir el deber con tus padres. Esto es algo serio. La cultura védica no es para tomarla a la ligera ni extrapolar cosas culturales de la India y venir a imponerlas a la fuerza occidente, no. Entonces, ¿qué significa sangha? ¿Qué significa asociación? Es estar íntimamente asociado con alguien. Entonces, claro, pues si tus papás, por tu falta de sukriti, no son Vaishnavas, ¿sí?, pero te respetan que tú seas devota, tú tienes que tener también un trato amable y respetuoso con ellos. Pero pues tú no vas a ir a preguntarle a tu papá, si no es un Vaishnava: papi, ¿me puedes decir cómo puedo mejorar mi canto del Nam? No es la palabra que le vas a hacer a tu papá si él no es un devoto, ¿sí? Pero de pronto tu papá tiene otras cuantas lecciones que tiene que enseñarte en la vida, porque es tu papá y porque él ha pasado por muchas cosas que tú todavía no conoces, del matrimonio, de la vida, del trabajo, de levantar un hogar. Entonces, no quiere decir que la persona, porque no es devota, no me puede enseñar nada. Por eso en el Srimad Bhagavatam 11º canto está el ejemplo de Dattatreya, quien él aprendía de los diferentes gurús, 24 gurús. Él aprendía del sol, aprendía de la serpiente pitón, aprendía de la araña, aprendía de Píngala, de una prostituta. La persona avanzada espiritualmente puede aprender de todos y ve a todos como sus maestros espirituales. La persona neófita, fanática, dice: Amar Guru, Jagat Guru. Mi guru es el guru del universo, es el Jagat Guru, y es un Uttama Mahabhagavat, y el tuyo no, pobrecito, no tiene suficiente mérito espiritual, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso que se dice, porque eso simplemente te está dejando mal parado a ti, y a tu maestro espiritual sí lo está representando. En cambio, ¿cuál es el veredicto de Sri Rupa Goswami? Krishneti Yasya Giritan Manasandriyeta. Toda persona que tiene el santo nombre del Señor en su boca, debes respetarlo. Ahora, asociarte con él es otra cosa.
Por ejemplo, en Brindavan hay unos devotos muy rendidos, ¿sí? Muy entregados a Srimati Radharani, serios, pero ellos, por ejemplo, no siguen Ekadasi. Entonces uno respeta, uno los aprecia, pero no me asocio íntimamente. ¿Por qué? Porque yo me asocio con los que siguen Rupa Goswami, y Rupa Goswami, lo leímos hoy, entre las 64 angas del servicio devocional, dice, Ekadasi es una de las principales angas del servicio devocional. Entonces yo respeto, pero bueno, yo no sigo en Ekadasi, aprecio, pero íntimamente yo de quien quiero recibir instrucción, de un Rupa Nuga Vaishnava, porque esa es la línea de mi maestro espiritual, esa es la línea a través del cual el Señor Krishna llegó a nuestras vidas. El Upa de Shambrita dice, cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes 6 actividades, arruina su servicio devocional. Comer más de lo necesario o acumular más fondos de lo requerido. Lo explicamos en la clase pasada, ¿cierto? Ati Ahara. Pero ya también explicamos que comer menos de lo requerido, acumular menos fondos de lo requerido, también arruina el servicio devocional. Esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. Entonces, prayasha, esfuerzo, es necesario. Pero ati prayasha, sobreesfuerzo, arruina tu práctica devocional. Hablar innecesariamente sobre temas mundanos, prayalpa. Seguir las reglas y regulaciones únicamente por seguirlas sin entender el porqué y el para qué, o rechazarlas y actuar de forma independiente o caprichosa, niyama agraha. Asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar la conciencia de Krishna, jnana shanga. Y laulyam, codiciar logros mundanos. Estas 6 prácticas arruinan tu servicio devocional. Entonces, hay unos vidhis y unos nishedas. Hay unas recomendaciones y hay unas prohibiciones. Y el siguiente verso nos dice, entonces, cuáles son las recomendaciones que van a llevarte al éxito en tu práctica espiritual. Ser entusiasta, utsaha. Vamos, entusiasmo. Esforzarse con confianza. ¿Sí? En matrimonios, tiene que esforzarse con confianza, pues está todo el tiempo, ay, ¿será que me van a poner los cachos? ¿Será que me van a abandonar? ¿Será? No, no le va a funcionar. Tiene que esforzarse con confianza y desapegarse del resultado. De pronto le funciona, de pronto no le funciona. ¿Qué podemos hacer? Aprender. Es un aprendizaje. Ser paciente. Dairiat. Tiene que ser paciente. Esto no es una fórmula mágica. Hay unos gurús, unos profesores en India que le dicen, no, yo te toco el entrecejo y ya te iluminas y entras en trance. No, eso no se trata de esto. Aunque hay cosas místicas. En la historia de Dhruva Maharaj se explica que cuando el señor Vishnu, pero fue Vishnu mismo, le tocó la frente con la caracola, automáticamente le transmitió todo el conocimiento espiritual y se iluminó. Pero bueno, imagínate el señor Vishnu colocando su caracola en tu cabezota de ñame. Pues claro, se prendió el bombillo. Sí. Pero realmente esto es un proceso. Yo no creo en fórmulas mágicas, yo creo en procesos que se mantienen siendo sincero y se mantienen a lo largo del tiempo. Y ahí se ve un resultado. Entonces, ¿qué necesitas? Paciencia. No esperes que un día para otro cantas Hare Krishna y seas feliz. Sí y no. Entonces, sí, de repente Utsajamay, ay, tan lindo Hare Krishna, ay, Haribol, todos los devotos, Vaisnavas reunidos que ya hay. Pero lo más probable es que cuando empieces a atravesar por Anartha Nivriti, liberarte de tus anartas, de tus condicionamientos, de entender tu sombra, aceptar tu sombra, va a ser un periodo difícil en tu vida y necesitas paciencia. Incluso lo último que se purifica en la vida espiritual es el karma presente. Es lo último. Entonces deja de pelear con tu papá, deja de pelear con tu mamá, deja de pelear con tu rostro, deja de pelear con tu billetera, deja de pelear con tu karma, con la sexualidad, porque eso es lo último que vas a purificar. Lo primero que purificas es el aprarabdha karma, el karma no manifiesto. Entonces tú estás purificando cosas que ni siquiera sabes que existen, pero están allí en tu registro akáshico. Y lo último que purificas es el karma de esta vida. Ya cuando llevas unos 40, 50 años practicando, ya se acabó el rollo con la familia, se acabó el rollo con la economía, se acabó, ¿no? Krishna ya te volviste Krishna dependiente, entonces ya Krishna se encarga de arreglar todo lo demás por ti y te permite practicar vayan de forma pacífica. Pero antes de eso, ¿qué tienes que hacer? Rupa Goswami dice, sea paciente, no se desespere. Van a haber pruebas en la asociación, van a haber pruebas en el servicio, van a haber pruebas en la relación con los hermanos espirituales. Eso es normal, es parte del proceso de purificación.
No se desespere, no pierda la cabeza. Actuar según los principios regulativos de los Shastras, tales como Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padanam, Sevanam, etc. Navalaksam Bhakti, los 9 procesos del servicio devocional explicados en el 7º canto del Srimad Bhagavatam por Prahlad Maharaj. Abandonar la compañía de los no devotos y seguir los pasos de los acharyas previos, Satobrite. Estos 6 principios aseguran sin duda alguna, no lo dudes, el éxito completo en el servicio devocional puro. Entonces, jnana, según el diccionario, no jnana, jnana, según el diccionario sánscrito Medina y Kosha, que es uno de los principales diccionarios sánscritos, dice que es una persona de baja clase. Y sangha significa asociación cercana o asociación íntima. Entonces, de nuevo, usted fue al trabajo y ¿hay algún devoto en tu empresa? No. Entonces, de repente tú tienes que trabajar con alguien y tienes que hablar con él y pues es el jefe, tienes que responderle, buenos días, don tal, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿cómo está? Y empiezas, ay, no, me asocié con mi jefe y ya soy una devota caída y me voy a ir al infierno y me voy a glupear y Krishna ya no me ama incondicionalmente. No entre en esas neurosis, en esas paranoias. ¿Mm? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues claro, es su jefe, tiene que contestar, tiene que hablar con él, tiene que tener una relación con él, es normal. Acá se dice, sangha significa asociación cercana o ya asociación íntima. Eso es otra cosa. Entonces yo puedo asociarme con muchos Vaishnavas, ¿sí? Acá estamos viendo, ya hay varios sanghas de Vaishnavas y algunos de ustedes van a otros lugares y se asocian. Pero asociación íntima de quién escuchas, a quién tienes anugatia, es otra cosa. ¿Y qué decir en Brindavan? Eso de 4 sampradayas solo existe en el Sastra. En Brindavan hay más de 108 sampradayas en solo Brindavan. Tú no te imaginas todo lo que hay en Brindavan. Y todos son Vaishnavas, pero siguen upasanas diferentes. Entonces no es el mismo método de adoración que te entrega tu guru. Entonces tú no puedes seguir lo que dice el uno, seguir lo que dice el otro, seguir lo que dice el otro, porque enloqueces. Entonces tú respetas, te asocias hasta cierto punto, si vamos a comer prashadam, vamos a un kirtan, ¿cuál es el problema? Si vamos a cantar todos Hare Krishna, pero ya asociación íntima, no es bueno que tú escuches de todo el mundo, porque eso lo que genera es confusión en la mente. Hay un tipo de discípulo inepto que se asemeja a un toro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tú le das al toro cualquier cosa y él se lo come. Él no discrimina, no diferencia. Hay otro tipo de discípulo inepto que es Brahmarsisya. Él toma aquí, toma acá, toma acá, toma acá, pero al final no se rinde a ninguna flor. No se rinde a ningún sangha, por así decirlo, ¿no? Entonces él va a este templo porque es lindo el kirtan. A este otro templo porque son lindas las madres. A este otro templo porque es lindo el plato de prasadam. A este otro templo porque es linda la deidad. A este otro porque me gratifica el harikata del predicador. Pero ¿en dónde está haciendo servicio práctico? No, apenas termina el salir a vida ya, come su prasani, pero nunca dice, Prabhu, le colaboro con lavar los platos, Prabhu, una ofrenda para el templo, Prabhu, necesitan que ayude a venir el domingo a cocinar para el Balaram Purnima, puedo hacer una ofrenda para el señor Balaram, a ver si él me da sus bendiciones. Entonces, si no hay compromiso real, esto es recíproco. El señor Krishna dice, Ye tamam prapadyante tam statai babayami aham. Esto es un proceso recíproco. Tú entregas y recibes, pero si tú no entregas, ¿qué vas a recibir? Algo intelectual. Una cosa es información y la otra es realización, cosas muy distintas. Información está plagado de internet. Hay miles de predicadores predicando lo que tú quieras, pero realización interna no todo el mundo te la puede dar. Y de repente hay gurús muy avanzados que lo pueden dar, pero si tú no escuchas de forma apropiada tampoco la vas a poder recibir. Entonces, dentro del Nyaya, dentro de la lógica, hay diferentes formas de expresarse. Una de esas es Stuna Nikanana Nyaya. ¿Qué significa Stuna Nikanana Nyaya? Significa que cuando tú estás poniendo una cerca, tú tienes que darle con la porra duro 3 veces mínimo al poste para que quede bien firme. ¿Sí? Pero si tú solamente le das una vez al poste, esa cerca se va a caer. Entonces, este Nyaya
de martillar el poste significa se hace énfasis en algo porque es muy importante. Entonces miren que Rupa Goswami ha dicho en un verso, Jnana Sangha, evita la asociación de personas de mentalidad mundana, y en el siguiente dice, Sangha Tyaga, evita la asociación de personas de mentalidad mundana. Entonces quiere decir que a Rupa Goswami se le acabó el tema para escribir y empezó a repetir como un loco cualquier cosa. No, él está haciendo Stuna, ni Kanana, ni Haya. Él está martillando el poste para que quede eso claro. Muy importante la asociación. Podríamos decir que la asociación es lo más importante para avanzar en la vida espiritual. ¿Por qué? Prema Bhakti Yadmamul, Hoy Sadhu Sangha. El nacimiento del Prema depende del Sadhu Sangha. Eso no va a venir solo. En Satya Yuga tú te retirabas solo a una cueva y te ponías a meditar en el Om y alcanzabas la realización de Sirodakasha y Vishnu en tu corazón. En esta era tú te retiras de la asociación de los devotos y te vas solo a cantar en una cueva. Y mira lo que dice Bhaktivinoda Thakur al respecto, lo que dice la Bhaktisiddhanta al respecto. Simplemente te estás engañando a ti mismo. ¿Qué dice el señor Krishna en el Bhagavad Gita? Dice, uno puede retirar los sentidos de los objetos de los sentidos, pero si su mente sigue morando en los objetos de los sentidos, es considerado un faker, un farsante. Eso lo dice Krishna. Pero si tú tienes muchos deseos materiales y estás con los devotos y te dicen, vamos a columpiar a sus señorías, vamos a adorar a Tulasi Maharani, vamos a adorar a Krishna y Balaram, vamos a adorar a Radha y Govinda, vamos a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, tus sentidos se van a purificar. Y así vas a tener tu mente y tus sentidos bajo control. Obviamente, también se requiere un espacio personal para la práctica personal. ¿Sí? Pero se requiere la asociación. Ambas cosas son importantes. Jnana Sangha, asociación con personas de mentalidad mundana que perjudica el Bhakti. Y Sangha Tyaga, evitar la asociación con personas de mentalidad mundana, beneficia el Bhakti. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno está planteado como un vidya y otro como un nisheda. Uno es una recomendación y el otro es una prohibición, pero es lo mismo. Es una forma de decir lo mismo de maneras diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, sonó la campana del colegio. ¿Qué quiere decir eso? Recreo o nos vamos para la casa. Entonces hay un significado interno, ¿no? Entonces yo dejo la asociación porque esa asociación con personas de inclinaciones materialistas afecta mi práctica. ¿Sí? Y dejar esa asociación y asociarme con los devotos, que sería el aspecto positivo, beneficia mi práctica. ¿Por qué es tan importante la asociación? Más adelante, dentro de un año, cuando lleguemos al verso 229, ya vamos en el 112, tengan fe, tengan paciencia. Paciencia, eso lo acabo de decir Rupa Goswami. Dice, Yasya yat sangati pumso manivat syatsa tat gunaha. Una persona que toma las cualidades de los individuos con los cuales, una persona toma las cualidades de los individuos con los cuales se asocia. ¿Sí? Exactamente como un cristal refleja el color de un objeto que se encuentra cerca de él. ¿Con qué tipo de persona quieres ser? Entonces, ¿con quién te vas a asociar? Eso es. Y pues no es fácil encontrar asociación de grandes devotos, pero si lo puedes obtener, toma el refugio de sus pies de loto. O sea, yo personalmente me siento muy afortunado, muy bendecido en la vida, porque he podido tener la asociación de mi Gurudeva, Srila Gopananda Maharaj, de Bodhaya Maharaj, de Srila Bhaktivichar Vishnu Goswami Maharaj, he podido tener la asociación de Ram Krishna Baba, he podido tener la asociación de Vinod Bihari Baba, grandes personalidades, de Ashutalal Bhatta Goswami, grandes personalidades. Y yo creo que ya por eso mi vida ha sido exitosa. Así no entienda muy bien, ni me puedo rendir a ellos, y esté tan lejos de ellos, porque yo ya estoy en una plataforma muy avanzada, pero ya solo por verlos, por escucharlos
y pues algunos de ellos he podido tomar el darshan de sus pies. Entonces, por ejemplo, Vinod Bihari Baba no deja tocar los pies de cualquiera, porque uno no deja tocar los pies de un desconocido, porque tiene que aceptar el karma del otro. Entonces yo le dije, bueno, pero puede tocar mi yapa y bendecirme para que yo pueda cantar Harinam. Me dijo, se lo puedo hacer, y dijo que en esta yapa tú cantes todos los días Harinam. Entonces eso, solamente saber que mi yapa la tocó Vinod Bihari Baba, quien está todo el tiempo absorto en Harinam, me da inspiración para que todos los días cante Harinam, más que me la entregó mi maestro espiritual en Brindavan el día de la iniciación. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, no tienes poder espiritual, pero ellos sí. Krishna se toma a Krishna y te paro. Ellas tienen a Krishna en su corazón, ellos pueden entregar a Krishna. Ahora, diferentes gradaciones dentro del Jnana Sangha. ¿Qué dijimos que era Jnana Sangha? Asociación que te lleva hacia abajo. Con personas bajas te lleva hacia abajo. Entonces hay diferentes gradaciones, ¿no? Está como del menos peor al peor. Entonces, un ateo, ¿sí? No hay la mejor asociación, ¿no? Somos teístas. Por eso respetamos a los budistas, porque hacen un proceso espiritual, pero no nos asociamos con ellos. ¿Por qué? Porque en última instancia ellos dicen Dios no existe, el alma no existe, tienes un cuerpo físico, un cuerpo sutil, cuando disuelves el cuerpo sutil llegas al nirvana y se acabó todo. Un impersonalista, entonces él cree en Brahman, ¿sí? Y hay dos niveles de impersonalistas, ojo, Brahmavadi y Mayavadi. Entonces, ¿qué dice el Srimad Bhagavatam? Tú tienes que respetar a los trascendentalistas que optan por conectarse con Saguna Brahma o Nirguna Brahma. Unos optan por aprecian, tienen inclinación por Brahman sin cualidades y otros por Brahman con cualidades. Ambos los debes respetar. Entonces no es lo mismo un Brahmavadi que un Mayavadi. Ojo, porque ese error se ha cometido mucho dentro de nuestro movimiento. Cualquiera que adora la forma impersonal de Dios, es un Mayavadi, es un enemigo de los Vaisnavas. No. Ojo, estás cometiendo Vaisnava Bharat, porque ellos también son devotos, pero ellos adoran al Brahman, pero respetan la forma personal de Dios. Mientras que un Mayavadi, ahí sí podemos rechazar su filosofía, porque el Mayavadi no respeta la forma personal de Dios. Él dice que la forma de la deidad es simplemente un producto de la energía ilusoria. Que el Brahman ha caído bajo la influencia de la ilusión, que ya es loco pensar que el Brahman cae bajo la influencia de la ilusión, porque el Brahman es nirguna, y que cuando el Brahman cae en esa forma temporal, toma el cuerpo de la deidad. Entonces, rechazamos su teoría, pero si ese Mayavadi, a pesar de eso, tiene un buen carácter y un buen comportamiento, no podemos asesinar el carácter de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que discutimos o que no estamos de acuerdo? La filosofía. Pero igual si esa persona tiene un buen comportamiento a nivel social, a nivel ético, tenemos que respetar a la persona. Siguiente nivel, gratificadores de los sentidos. Porque, por ejemplo, un impersonalista, miren, hay sankaritas, personas que siguen el proceso sankaracharya, son súper austeros, súper estrictos en los principios, y nosotros no tenemos ese nivel de austeridad, ese nivel de pureza en muchas cosas, y entonces nosotros vamos y hablamos cualquier cosa a esas personas. Entonces no, los impersonalistas hacen severas austeridades. ¿Tú sabes qué es sentarte todos los días 10 horas a estudiar el Vedanta Sutra? Es muy complejo, es muy arduo, es una tarea muy dura. Por eso es que Krishna dice en el Bhagavad Gita que el proceso de adoración de él en su forma impersonal es muy difícil, es muy tortuoso, dice Krishna. Mientras que el proceso de los devotos, que dice el señor Nityananda, él dice Kevalananda Kanda, es un proceso lleno de alegría. Gratificadores de los sentidos, ¿sí? Entonces, las personas que solamente están en pro de gratificar sus sentidos a como de lugar, ¿no? Como vi ahí una noticia, Madonna con su nuevo novio 37 años menor que ella. ¿Qué está buscando? Gratificarse sexualmente. Se acabó. Cierre de la noticia, no vamos a discutir más de Madonna al respecto en este Harikata. Pero personas que lo único que quieren en su vida es gratificar los sentidos a como de la costa. No, Madonna ya debería cerrar ese negocio y dedicarse a yoga, no supuestamente hace yoga y dedicarse a su espiritualidad. Ya va a llegar la muerte por ella. ¿Cuántos años tendrá Madonna? 60 años, ¿sí? O más.
todavía pensando en bobadas, en tener sexo con un muchacho. Esa es la estupidez del ser humano cuando olvida a Krishna. Pero el devoto está intentando servir a Krishna y sin embargo también tiene deseos. ¿Y qué dice el tercer canto del Srimad Bhagavatam? Dice, Sarva Kama, repleto de deseos, no te cabe un deseo más. Akama, sin ningún deseo. Moksha Kama, con deseos de liberación. No importa. Tibrena Bhakti Yogena. Practica Bhakti con intensidad y entrégate a Krishna y él va a resolver el resto. Entonces, tienes deseos de servir a Krishna, pero también tienes tus deseitos materiales. No importa, sirve a Krishna, pero es distinto porque tu prioridad es servir a Krishna. ¿Ves? Cuarto tipo de Jnana Sangha, quienes se asocian con los gratificadores de los sentidos. No directamente el gratificador, pero el que gusta esa asociación con ellos. Todas son asociaciones que debemos evitar. Quinto, quienes se asocian con una mujer que no sea el cónyuge. Obviamente estamos hablando de una asociación en la cual hay otro interés. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Porque el Bhagavatam dice que incluso un muni se puede perturbar al contemplar una forma de una mujer hecha de madera. ¿Qué decir de asociarse íntimamente con una mujer? Entonces, si uno es casado, sí, uno se puede tener una asociación, tener un trato cordial con sus hermanas espirituales, pero, por ejemplo, el Dharma Sastra dice que uno no debería hablar a solas con una mujer que no sea su propia esposa, porque eso va a generar algún tipo de ansiedad en su esposa y viceversa, ¿no? La esposa hablando con otro hombre que no sea su esposo, aparte, a solas, o el esposo hablar con mujeres aparte de su esposa, a solas. Entonces uno tiene que cuidarse en la práctica espiritual. Si usted tiene la adhikar para casarse, ¿un brahmachari tiene la adhikar, un sannyasi tiene la adhikar para casarse? No, por eso no se le dice Maharaj tal adhikari, no. Se dice Kriparam Das adhikari, que significa que él tiene la adhikar para estar con su esposa, convivir con su esposa, pernoctar con su esposa. Un sannyasi no tiene ese adhikar. Ahora, ¿yo tengo el adhikar en ese momento para ser un monje renunciante? No, no lo tengo. ¿Y qué dice Krishna en el 11º canto del Bhagavatam? Sue adhikare yanista parikirtitaha. Cada uno tiene que actuar según su propio adhikar. Entonces, si yo me caso con la única persona que puedo tener una relación íntima y estar a solas es con mi esposa. Con otras mujeres no. No quiere decir entonces ser fanático, no quiere decir entonces tratar mal a las hermanas espirituales, no quiere decir hacer sentir menos a otra persona. No. Cuando una mujer entra por la puerta del templo, debes verla como, wow, entró Lakshmi Devi a este templo. Así debes tratarla. ¿Ok? Quienes no están casados y coquetean con el género opuesto. Entonces allí están los 8 tipos de sexo ilícito para un brahmachari y eso aplica para un sannyasi o para un grihasta. La diferencia es que pues, el grihasta puede tener vida sexual con su esposa, pero con otra mujer no. En el Dharma Sastra dice tener relaciones sexuales extramatrimoniales es un gran pecado. Y ahí también está explicado todo lo que pasa. Pero de resto, entonces con la esposa puede tener una intimidad, pero con todas las otras mujeres aplica lo mismo que para un sannyasi. Entonces todo empieza desde lo sutil, y termina en lo burdo. Ahí está explicada toda la secuencia. Empezar a hablar más de la cuenta, empezar a sonreír, empezar a desear y finalmente ocuparse en la actividad sexual. Todo empieza por contemplar. Por lo tanto, uno tiene que contemplar ¿qué? El Atman, Samadristi, ecuanimidad en la visión. Ella no es una mujer, es un alma espiritual que Krishna le ha puesto en este proceso y en la medida de mis posibilidades debo ayudarle en su avance espiritual o acompañarnos en el avance espiritual. ¿Quién finge ser religioso? Ese es peor. Entonces estamos en la graduación del Jnana Sangha. Entonces,
un ateo, pero peor que asociarse con ateos, con un impersonalista, pero peor es con un gratificador de los sentidos, un bisayi, pero peor con el que gusta de asociarse con gratificadores, pero peor con el que se asocia con una mujer que no sea su cónyuge, pero peor con el que no está casado y coquetea con el género opuesto, pero peor con el que finge ser un religioso. Eso se llama Dharma Dwaji. Entonces, Dvaya significa bandera en sánscrito y Dharma, el deber prescrito. Entonces, tengo la bandera del Dharma y la estoy ondeando. Se mira, gran sanyasi acá, topín, renunciado, sastra, 40 rondas diarias. Pero apenas los demás dan la espalda, sexo ilícito con mujeres o malversando los dineros que le dan de donaciones al dar un harikatá o deseo de poder, prestigio, discípulos. Ahí es el siguiente verso, la próxima clase. Uno no debe desear tener muchos discípulos. Eso es un obstáculo para el bhakti. Uno no debe desear hacer grandes templos. Uno no debe desear aprender muchas ramas del conocimiento y querer ganarse la vida dando conferencias con esas ramas del conocimiento. Entonces no es que lo esté diciendo yo, lo está diciendo Rupa Goswami, por algo lo está diciendo. Pero ya sabemos cuál es el problema en este momento, ¿no? En la antigüedad el discípulo corría detrás del gurú para recibir su gracia. Ahora los gurús corren detrás de la gente para iniciarla, la primera vez que la ven. Eso está diciendo Rupa Goswami y lo vamos a ver la próxima clase. ¿Y tú qué tienes que tener? Tú tienes que tener viveka, tienes que tener criterio de dónde estás parado, porque vas a encontrar de todo. En este panorama del Gaudiya Vaisnavismo vas a encontrar falsos gurús y vas a encontrar gurús fidedignos. Vas a encontrar reales seguidores del Sanatan Dharma y vas a encontrar Dharma Dwajis, hipócritas que en nombre de la religión están explotando a los demás. ¿Y tú qué tienes que tener? Criterio apropiado y aplicarlo en tu vida espiritual. Si no, no vas a poder avanzar, porque eso va a aparecer en tu práctica. Ahora, ¿cuál es la solución entonces? Porque no te asocies con esas personas. Ok, entonces ¿con quién me asocio? ¿Qué hago con mi vida? Porque ya sabemos que este proceso no es impersonalista. Tengo que asociarme con alguien. Rupa Goswami dice: Sayatiya Shyase Snigdes Sadhau Sangha Swato Vare. Debemos buscar la asociación con sadhus que 1. Sayatiya, tengan un humor devocional similar. 2. Por ejemplo, acá en Occidente, yo llegué a esa conclusión el otro día meditando, los predicadores, el movimiento, la gente que viene, que va. Los predicadores que vienen a Occidente solo van a obtener bendiciones si respetan el trabajo que ha hecho Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada y sus discípulos, porque ellos se han esforzado por establecer conciencia de Krishna en Occidente. Punto. Cierre del comunicado. Predicadores desconsiderados que vienen a pasar por encima de Prabhupada y a minimizar a Prabhupada no reciben bendiciones para predicar ni en Occidente ni en India mismo. Pero en India la realidad es distinta, por así decirlo. No todo el mundo conoce quién es Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pero en Occidente algo practicamos de conciencia de Krishna a pesar de nuestra imperfección, gracias a la misericordia de Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada y sus discípulos también, no solo él. Y los discípulos de sus discípulos. Entonces, yo personalmente aprecio a los Goswamis y aprecio a los Babajis, siempre y cuando ellos respeten a nuestro Parivar. Pero si ven un Babaji y un Goswami y dice Bhaktivinoda Parivar no es fidedigno, Pranam, igual es un Vaisnava, pero guardo distancia. Snigda, que sean afectuosos con uno. Pero ya sabes, afecto no es sentimentalismo. El afecto del guru a veces se va a manifestar como una bolita maravillosa y el afecto del guru a veces se va a manifestar como un mazo.
Y tú tienes que entender que eso es por tu bien. No te victimices. Cuando un devoto que lleva 20 o 30 años en el proceso se mantiene, te hace una corrección, es por tu bien. Él es tu bien queriente. Pero tú que dices, "Ah, me están maltratando, me están haciendo esto, están denigrando de mí, no me quieren", y sales y te vas de la asociación. Y al final, ¿quién se perjudica? Ese devoto va a seguir practicando. ¿Y qué va a pasar contigo si te alejas de la asociación? ¿De dónde va a venir la fuerza espiritual? ¿Y quién te va a corregir si cometes un error? ¿Y quién te va a monitorear? Entonces, el afecto tiene que ser visto con lo que beneficia a mi ser, no lo que beneficia a mi mente, mis sentidos. Y no estamos hablando tampoco de un proceso inhumano en el cual no se respeta el descanso de los devotos, la salud de los devotos, la alimentación de los devotos, ¿no? O sea, eso ya es otra cosa, ¿sí? Entonces tiene que ser un criterio humano, adecuado, una estabilidad en el plano horizontal, en el plano vertical. Tiene que ser una asociación en el cual prime el beneficio físico, mental, espiritual del Vaishnava. Pero en última instancia, lo más importante es el beneficio espiritual, porque el beneficio para el cuerpo físico sabemos que es temporal. Y finalmente, Swato Vara, devotos que sean más avanzados que uno mismo. Entonces, cuando tú estás en una comunidad terapéutica rehabilitándote de las adicciones, uno de los principios es que no busques novio ni novia dentro de la comunidad terapéutica. ¿Por qué? Porque es otro drogadicto como tú que está luchando por salir de las drogas. Y generalmente la estadística dice que se novian, tienen su luna de miel y cuando vienen los problemas, porque la adicción es la punta del iceberg, detrás de eso hay manipulaciones, hay autoengaño, hay autosabotajes, hay asuntos sin resolver con la familia, con la vida. Entonces, son muchas cosas que hay que trabajar terapéuticamente. La adicción es una sola de esas, es la punta del iceberg. Entonces, si tú no has hecho un proceso ya profundo de sanación, cuando tengas un problema con tu pareja, el 90% de las veces ambos recaen de nuevo en la adicción a las drogas. Por eso en la comunidad terapéutica dice, acá no es para esto, acá es para hacer un proceso de sanación de las adicciones. Asimismo, si yo acabo de llegar al templo, soy Bhakta Pepe, ¿sí? Entonces, y yo tengo ciertas cosas del pasado que no son las más auspiciosas, ¿no? Y tú antes de ser devoto, ¿qué eras? No, pues yo realmente vengo de una familia de yogis y soy vegetariano del nacimiento. Mi papá meditaba en el Om desde que estaba en el vientre de mi madre. Yo me pues no, pues, ¿tú de dónde vienes? No, de un problema, mis papás con infidelidades, un hermano con adicciones, soy emo, tengo problemas de baja autoestima, ¿sí? Comía mal, tenía un poco de adicción a las redes sociales, un poco de problemas, ¿sí? Ese generalmente es nuestro pasado en Occidente, ¿sí? Hemos cometido todas las actividades pecaminosas antes de llegar a la conciencia de Krishna. Entonces, si tú te asocias con otro que está en el mismo nivel, lo más probable es que eso los arrastre. Entonces, si tú eres flojo para cantar las rondas, tienes que asociarte con alguien que todos los días cante las rondas. Si tú eres flojo para levantarte temprano, tienes que asociarte con alguien que todos los días madrugue a hacer sadhana, ¿sí? Si tú tienes problemas con el sexo opuesto y estás muy lujurioso, pues tienes que asociarte con alguien que sea casto, bien sea un monje o bien sea un grijasta que sea firme y estable con su esposa. Y eso te da fuerza, su ejemplo te da fuerza. Por lo tanto, uno siempre tiene que buscar asociación con Vaishnavas que sean más avanzados que uno mismo. Pero eso no significa menospreciar el que está a tu lado. Entonces, ¿cómo es la relación? En el mundo material es la filosofía del ciclista. El ciclista, el que está arriba, agacha la cabeza. El ciclista agacha la cabeza para cortar el viento. Y abajo da patadas. El que está arriba le agacha la cabeza y el que está abajo le da patadas. O le pone la zancadilla.
Mientras que la filosofía Vaishnava, basada en el amor y en la confianza, es el que está abajo, le ayudas a subir. El que está en tu propio nivel, desarrollas maitri, amistad. Y el que está arriba, seva, tienes que desarrollar deseo de servirlo. ¿Por qué? Porque por servir al sadhu tú puedes obtener bendiciones espirituales. La pareja divina se va a complacer. Yasha debe para Bhakti Yata debe Tata Gurau. Quien tiene la misma fe en el Señor Krishna que en su maestro espiritual, le son reveladas los significados esotéricos de todos los shastras. Entonces, cuando ustedes ven grandes personalidades, ¿sí? Mi maestro espiritual sirvió 42 años a su maestro espiritual. ¿Tú sabes qué es ser sevaka de una acharya? Eso es muerte civil. Yo he visto los sevakas de los acharyas en India. Todo el día es sirviendo al maestro. Se acabó. Entonces sirvió con gran fe y todavía 96 años sigue adorando a su maestro espiritual todos los días. Porque él vive en el samadhi de su maestro espiritual. Bodhaya Maharaj, le pregunté cuántos años sirviste a Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. 23 años. Tuve la fortuna de servir a mi Gurudeva. Bhakti Vichar Vishnu Maharaj, sirviente de Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj. Discípulos de Yaseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada que se mantienen hasta este momento, sirvieron a Srila Prabhupada, se asociaron íntimamente con él y su amor por Prabhupada los hace, a pesar de sus pruebas, de todo lo que han vivido, seguir adelante intentando complacer a su maestro espiritual. Entonces la fuerza en este proceso viene de arriba. Esto es un proceso descendente. Avaroha Panta. Entonces tienes que conectarte con tu Siksha, con tu Diksha, con tu Parangurudev, con Srila Bhaktisiddhanta, con Bhaktivinoda Thakur. Y así gradualmente sigue y sigue y sigue este proceso con el señor Yanavata Kurani, con el señor Nityananda, con el señor Chaitanya. Después entonces vas a servir bajo la guía de Ananga Manjari. Ananga Manjari te va a llevar al yuta de Rupa Manjari. Y Rupa Manjari te va a permitir entrar en el Lalit Kunj y allí vas a poder columpiar tú personalmente a la pareja divina. Pero para eso se requiere la correcta asociación y se requiere seguir instrucción. Amagyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chasuro Militanyana Tasmai Sri Gurave Namaha.